Este fue el último que vimos hace como 2 semanas, ya ni me acuerdo mucho. Detección óptima por umbral, ¿ya? Recordando que nosotros usábamos una notación, ¿cierto?, de la función Q, que significa el área de bajo la curva de la distribución de probabilidades gaussiana. Por lo tanto, suponemos que el ruido es gaussiano. Dentro de lo que es la ecuación normalizada. Por lo tanto, nosotros cuando tenemos el cálculo de el error, nosotros lo que hacemos es tomar la distancia del umbral, ¿cierto? Y debemos dividir por la desviación estándar, ¿ya? Eso corresponde, ¿cierto?, al proceso de normalización, para poder usar, ¿cierto?, esta ecuación de aquí, o la gráfica, o la tabla, o por internet, ¿cierto? Podemos calcular el valor de Q, ¿cierto?, dependiendo del umbral, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de detección óptima, lo que dijimos fue que hay que establecer un proceso de optimización, y como ustedes ya lo saben, el proceso es minimizar y maximizar, uno de los dos, ¿cierto? Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es minimizar, ¿cierto?, lo que es la probabilidad de error, ¿ya? Recordando que es la ponderación, ¿cierto?, de la área bajo la curva, que depende de la cantidad de símbolos que nosotros tengamos. Nosotros hemos trabajado hasta 2, ¿cierto? Eh, por lo tanto, aquí yo di un ejemplo, ¿cierto?, de lo que era la probabilidad de error de la codificación polar. Eh, en el caso que nosotros queremos minimizar la probabilidad de error, nos dimos cuenta de que, dada la característica de la función Q, ¿cierto? Para obtener el menor valor de Q, nosotros tenemos que tener el argumento de esta función, ¿ya?, maximizado. Por lo tanto, nuestro problema de optimización, que era minimizar la probabilidad, lo transformamos en maximización. Y cada vez que hay un problema de optimización, ¿cierto?, hay restricciones asociadas. La primera, en este caso, no vamos a aumentar la potencia de la señal, vamos a tener la misma señal, no modificamos la amplitud, nada, el ruido no se puede alterar, ¿cierto? Nosotros tenemos que modelar de alguna forma, medir, ¿cierto?, esta potencia de ruido, recordando que la potencia de ruido es la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, ¿cierto? Ese sigma cuadrado. Y en esas condiciones nosotros vamos a trabajar en base a qué hacer respecto de la detección para que sea óptima. En esas condiciones, ¿cierto? Nosotros habíamos mencionado de que una buena forma, y aquí yo había puesto una señal de codificación on-off, y nos dimos cuenta, o quedó comentado, de que una buena herramienta es la función de autocorrelación, ¿ya? Por lo tanto, considerando si nosotros tuviésemos ruido blanco, ¿ya?, que significa que si nosotros aplicamos la función de autocorrelación del ruido blanco, nos va a dar un impulso centrado en el origen, ¿ya? Con ese modelo nosotros vamos a obtener, ¿cierto?, lo que decíamos, un filtro correlador, ¿ya? Filtro porque tenemos que incorporarlo al sistema, en el detector o en el receptor, en el cual nosotros aplicamos, ¿cierto?, un filtrado, que en definitiva es aplicar la función de correlación. Como el ruido también se asume siempre que es no correlacionado con la señal, nosotros tenemos, ¿cierto?, una detección óptima de señal. Entonces, la idea es que ahora nuestro ruido, aparte de ser gaussiano, ¿ya?, es blanco. Y blanco significa que tiene amplitudes en todas las frecuencias. Y su función de correlación central en el origen, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hablamos de la detección óptima por umbral. Cualquier consulta me la hacen, ¿no? Eso es lo que habíamos visto hace como 2 semanas. Aquí en este esquema, nosotros tenemos para dos símbolos, ¿ya?, que vamos a insertar una cajita, ¿cierto? Ya tenemos la misma detección por umbral, ¿ya? Nosotros de todas las señales sacamos un solo valor, ¿ya? Y en base a ese valor nosotros vamos a decidir si el valor recibido corresponde a un bit 0 o a un bit 1, ¿ya? Recordando que nosotros podemos tomar dentro del intervalo, ¿cierto?, cualquier valor. En general uno puede tomar el valor medio, como lo estábamos haciendo, o el valor intermedio, ¿cierto?, de todo el intervalo de la duración del bit, ¿ya? Y definiendo un umbral, ¿ya?,
Cosa de que si nosotros introducimos cierto modelo de ruido, ya tenemos una intersección de las dos señales, y obviamente la sub cero es nuestro umbral, y ese nos permite a nosotros establecer, ¿cierto?, el numerito que va dentro del Q, pero lo que estamos incorporando, ¿cierto?, a esta detección por umbral es una cajita, que es el filtro de correlación, el H de omega. ¿Ya? Ese va a ser nuestro filtro de correlación. Por lo tanto, cuando hablamos de detección óptima, lo que hacemos es incorporar un filtro de correlación. Obviamente ese filtro está sujeto, ¿cierto?, a la forma de señal que nosotros utilicemos. Vamos a ver la detección óptima, cómo funciona para el sistema binario, que corresponde, ¿cierto?, a dos bits, 0 y 1. ¿Ya? Entonces este es el procedimiento de diseño de este filtro. Nosotros vamos a hacer el diseño, ¿ya? Que en el fondo no corresponde, ¿cierto?, a establecer cómo va a ser este receptor, ¿ya? Como va el filtro correlador, nosotros lo que hacemos es determinar, ¿cierto? Lo primero, el filtro, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener, por un lado, una señal P como lo hemos hecho siempre, ¿ya? Como es binario, ¿ya? Nosotros vamos a decidir que para la cantidad de bits, que son 2, obviamente elegimos dos señales. Este es el caso más general, ¿cierto? Tenemos el bit 1 y el bit 0. Por ejemplo, el bit 1 nosotros lo vamos a representar por una señal PDT genérica, ¿ya? Y el bit 0 obviamente por otra señal que de manera original la vamos a poner Q, ¿ya? Ahí está. Entonces, dos bits, dos señales, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a obtener, cierto? Lo primero que es el filtro de correlación, que una vez recibida la señal, se le aplica la correlación, ¿ya? Como filtro. Entonces, ese filtro, que es el H, nosotros lo diseñamos en base a las señales que utilizamos, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es obtener el filtro, ¿ya? Este es el procedimiento de diseño del filtro de correlación. Entonces, paso 1. Diseñar el filtro correlado. Y esto básicamente corresponde a una versión desplazada, ¿cierto? Y trasladada de las señales que se estén usando como símbolo. Y eso porque obviamente como es un filtrado, ¿cierto? Nosotros vamos a tomar la señal, la vamos a invertir, la vamos a desplazar y ahí nos queda como una correlación. Entonces, si nosotros usamos una señal P, nuestro filtro va a ser la misma señal P desplazada en el largo del T sub B e invertida. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es calcular energía. Energías. ¿Ya? Y esto viene dado por el beta cuadrado. Entonces nosotros calculando energía a través del beta cuadrado, nosotros sacamos, ¿cierto? Este índice, ya que es dimensional. Nosotros tenemos la energía de la señal P, la energía de la señal Q, y aquí tenemos dos veces la energía de PQ. Recuerden que la energía es la integral de la señal al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, cuando tenemos la E
sub PQ es la integral de P por Q, ¿ya? Como producto interior, y eso es lo que le resta, ¿cierto?, a las energías individuales. Es como especificar que aquí nosotros tenemos energía solo de P, energía solo de Q y la energía cruzada que existe entre las dos, ¿ya? Y dividimos por nu medios. Ahora la pregunta, ¿cierto?, que salta es ¿qué es lo que es nu medio? ¿Ya? Esto corresponde a sigma cuadrado, ¿ya? La división estándar de ruedo. Ese de ahí. Ya, por lo tanto, podemos tener el sigma cuadrado o bien nu medio. Después del cálculo de energía, nosotros sacamos, bueno, en el fondo, ¿para qué nos sirve el beta cuadrado? ¿Ya? Con ese nosotros lo que hacemos es calcular la probabilidad de error del sistema y obviamente es el valor optimizado, ¿ya? Cualquier duda, consulta me la hacen en cualquier momento. Probabilidad de error por bit. Probabilidad de error por bit. Temas binarios, ¿ya? Y junto con eso, como tenemos dos señales, nosotros vamos a referir la energía, ¿ya?, a una energía por bit, que esto es súper importante, ¿ya? Y obviamente vamos a obtener el cálculo ahora del umbral. ¿Dónde está ubicado el umbral óptimo? ¿Ya? Y ahí tenemos el diseño completo, ¿ya? Ahora los ejercicios se preguntan: diseño un sistema controlador, ¿ya?, o diseño un sistema de detección óptima, ¿ya? Siempre está referido al procedimiento que está acá. Dudas, preguntas. Umbral de detección. Ya, entonces, repasando, tenemos el diseño del filtro correlador, ¿cierto? Cálculo de energía, probabilidad de error por bit, la energía por bit, que es el promedio de las dos, y el umbral de detección, ¿ya? Recuerden que nosotros estamos introduciendo solamente un filtro que tiene una ecuación bastante especial, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? Detección óptima por umbral. Vamos a poner para las técnicas de codificación que ya tenemos. Por ejemplo, el caso on-off, ¿ya? El caso on-off, encendido apagado, nosotros lo que hacemos, ¿cierto? Tenemos la traza, el bit 1 lo representamos con una señal PET, aquí ya es cualquiera, ¿ya? Si es ASK, por ejemplo, eh, la señal PET es un coseno, un seno, ¿cierto? Si es una señal cuadrada, queda tal cual. La diferencia es que el bit 0, al 0 no, ¿cierto? Aquí no tenemos señal. Por lo tanto, el Q de T lo hacemos igual a 0. Entonces, ¿cómo hacemos el diseño del filtro? Bueno, tenemos el P de T y el Q de T al ser 0 no existe, ¿ya? Entonces, es súper importante porque si tenemos una señal P de T rectangular, aquí va la misma rectangular. Si esta es coseno, aquí tenemos coseno, ¿ya? Desplazada en el tiempo y trasladada. O sea, invertida en el tiempo y trasladada, ¿ya? ¿Cómo hacemos el cálculo de energía? Al ser el Q0, ¿cierto? No tenemos ni energía en el Q, ni energía cruzada. Por lo tanto, la expresión del beta cuadrado nos queda así, ¿ya? Recordando, ¿cierto? Esto siempre se va a cumplir, que la desviación estándar al cuadrado es igual al nu medio, ¿ya? Si nosotros hacemos el cálculo de energía, obviamente esto de aquí es 0, y por lo tanto nos queda sub b igual a E sub p dividido por 2, ¿ya? Por lo tanto, eso nosotros lo podríamos reemplazar, ¿cierto?, dentro de la ecuación, ¿ya? Mientras tanto, lo vamos a dejar así.
vamos a seguir con el B y ese de aquí, esta ecuación de aquí, nosotros lo vamos a escribir acá. A ver si vamos a poner insertar. Dudas, consultas, como les decía, en cualquier minuto me las hace. Entonces aquí tenemos la raíz cuadrada. Ese 2 lo metemos adentro y me queda 2 EP. ¿Ya? Entonces la probabilidad de error es tan simple como calcular este valor de aquí. Ahora, si nosotros hacemos el reemplazo, ¿cierto? De la probabilidad de error por bit en función de la energía por bit, ese sub P medio lo reemplazamos por B. ¿Ya? Por lo tanto, nos queda la energía es un B partido por nu en raíz cuadrada como el argumento del Q. Y el umbral de detección nos queda exactamente igual a la mitad de la energía de P. Ahí está. Y haciendo nuevamente el reemplazo, ¿cierto? Vamos a establecer esa igualdad de energía de. Sí, es lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos interesa a nosotros tener la ecuación de probabilidad de error? ¿Cierto? En función, ¿cierto? De la energía por bit, porque ahora podemos comparar todas las ecuaciones, ¿ya? Al tener todo normalizado en función de la energía por bit, nosotros tenemos la posibilidad de compartir, porque no es lo mismo, ¿cierto? Tener dos señales que tener una sola. La energía va a ser distinta, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos el caso on-off, ¿ya? Tenemos el filtro correlador, la detección óptima y obviamente tenemos todas las expresiones para hacer el cálculo. Como les decía, este procedimiento es totalmente estándar, ¿ya? Este de aquí lo voy a poner caso on-off. Ya. ¿Dudas, preguntas? Yo voy a duplicar esta. Ahí, ¿ya? Esta de aquí mejor. Ese era el caso on-off, ¿ya? Vamos a ver el polar. Caso polar, ¿ya? Aquí el diseño del procedimiento es exactamente el mismo, ¿ya? Ahora viene cómo nosotros elegimos, ¿cierto? La codificación para la señal del caso polar. Lo que habíamos visto, ¿cierto? Eh, que teníamos una señal, por ejemplo, cuadrada, rectangular cuadrada, o solamente rectangular, y lo que hacíamos es multiplicar por -1 cuando codificábamos el cero, ¿ya? Entonces la señal P puede ser una rectangular o cualquier otra forma de onda, ¿cierto? Hasta un coseno. Y lo importante es que el Q va a ser la misma señal P, pero con signo negativo, ¿ya? Entonces, en el caso polar, nosotros tenemos la señal, ¿cierto? Invertida. Si esta fuese un coseno, tendríamos una función coseno invertida, por lo tanto ahí hablaríamos de la PSK, ¿ya? Procedimiento de diseño exactamente el mismo. Aquí para diseñar el filtro correlador, ¿cierto? Tenemos la señal P y tenemos la señal Q. Como el Q igual a menos P, en realidad este de aquí nosotros lo eliminamos y nos queda el 2, ¿ya? Ahora, la energía de P es exactamente igual a la energía de Q. Por lo tanto, este término de aquí nosotros lo eliminamos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la energía de P y Q? ¿Ya? La energía de P y Q, nosotros tenemos que, eh, al tener la igualdad, ¿cierto? De las señales, nosotros aquí tenemos exactamente igual a la señal P, por lo tanto aquí al hacer la diferencia nos queda E sub P partido por nu medio. ¿Ya?
porque la señal es exactamente la misma. Beta cuadrado. Aquí nosotros hacemos la diferencia. Este 2 de aquí lo sacamos. El beta máximo va en raíz cuadrada. Por lo tanto, aquí nos queda esta expresión de acá en raíz cuadrada. Cualquier duda o consulta me la hacen en cualquier momento. Ya, este de aquí va dentro del argumento de Q. Ahí está. ¿Ya? Ahora el E sub B, ¿cierto? Al ser la energía de Q igual a la de P, nos queda que esta energía es exactamente igual a eso. Aquí me faltó este 2 que va afuera. Ahí. Ah, no está bien. 2. Y al hacer, ¿cierto? La igualdad de energía, o escribir la energía en función del bit, aquí me queda la energía por bit, ¿ya? No medio. Y el umbral de detección óptimo, en este caso, al ser la energía iguales, me da 0. ¿Ya? Y aquí hay un alcance, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos el caso polar y hacíamos detección por umbral y no hacíamos ninguna optimización, el umbral de detección lo dejábamos en el 0. ¿Ya? Y aquí efectivamente coincide. ¿Ya? Entonces tenemos la energía por bit, caso polar, caso on-off, y podemos comparar. Esto lo voy a coger para allá. Entonces aquí ya uno puede hacer una comparación directa. ¿Ya? Este es el caso polar. Oh, me equivoqué, este es on-off. ¿Ya? Entonces tenemos el caso polar, ¿ya? Y el caso on-off. Y uno puede establecer inmediatamente que el caso polar es bastante mejor que el on-off, ¿ya? Porque tenemos la comparación directa de las dos ecuaciones, ¿ya? Ah, este pasa a ser on-off, ¿cierto? Y como el ASK y el polar como el PSK, ¿ya? Tendrían las mismas expresiones. Esa es la ventaja de usar estas ecuaciones generalizadas. Vamos a repetir esta de aquí. ¿Ya? Como le decía, aquí ya uno puede generalizar a cualquier forma de onda de señales, ¿ya? Como existe, ¿cierto? Una función o un cálculo de energía cruzada, que es como un producto interior, ¿ya? Nosotros podemos elegir y aprovechar, ¿cierto? Este tipo de ecuación, porque en realidad nosotros lo que hacemos es maximizar de alguna forma, ¿cierto? El argumento del Q. Y uno podría decir, claro, al tener la energía cruzada y al existir la energía cruzada, entre los señales nosotros estamos disminuyendo ese beta cuadrado, ¿ya? Entonces una forma es hacerlo cero y con eso se logra con una señalización ortogonal. Y la única eh, ventaja que tiene es que elegimos dos señales que son ortogonales, ¿ya? O sea, el producto interior entre P y Q va a ser cero. Eso significa que las señales se eligen de tal forma de que sean ortogonales, o sea que esta energía sea cero. ¿Ya? Porque como estamos viendo la energía cruzada, eso corresponde a el producto interior de las dos señales.
Señales ortogonales, por ejemplo, ¿cierto? Un P igual coseno y un Q igual seno, ¿ya? Y así ustedes saben, existen varias ecuaciones o funciones o pares de funciones ortogonales, ¿ya? Infinitas. Hacemos entonces la ecuación por umbral usando señalización ortogonal. Entonces, cuando diseñamos el filtro correlador, nosotros tenemos la misma expresión. Esta no cambia, ¿ya? Porque P es una señal solamente ortogonal a Q, pero puede ser cualquier expresión, ¿ya? Cálculo de energía. Aquí nosotros sabemos que esto de aquí es cero. Por lo tanto, nos queda la suma de las dos señales, ¿ya? Y aquí nosotros podríamos hacer el cálculo, ¿cierto?, de la energía por bit como la energía promedio, ¿ya? Y reemplazarla en el beta, ¿ya? Entonces esto nos va a generar de que este de aquí sea E sub B y aquí tenemos solamente nu, ¿ya? Por lo tanto, el beta máximo, lo voy a copiar aquí, beta cuadrado, lo corté. Aquí me faltó un numerito. Este va al 2 y aquí me queda 4. Ahí sí, ¿ya? Este de aquí lo vamos a poner adentro de la ecuación. Y aquí nos aparece la raíz cuadrada. Y en el argumento nos queda E sub B, el 4 con el 2 que estaba afuera, se elimina y nos queda ahí. ¿Ya? Y el umbral de detección nos queda como la diferencia de la energía de las señales, ¿ya? Por lo tanto, entonces tenemos que la probabilidad de error de un sistema ortogonal se parece a un sistema on-off. Bueno, en realidad es igual, ¿ya? Yo voy a copiar ahora este de aquí y este de aquí. Como les decía, ya conociendo, ¿cierto?, la energía normalizada, nosotros podemos hacer la comparación directa. Este de aquí corresponde al polar. Este de aquí corresponde al on-off, ¿ya? Y cuando decimos polar, también podemos agregar aquí, ¿cierto?, el ASK. Perdón, PSK. Y cuando decimos on-off, también corresponde al ASK. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, que la probabilidad del sistema on-off o el sistema ASK son exactamente iguales. El sistema PSK, ¿cierto?, es distinto. ¿Dudas, consultas? Nos tenemos S, tenemos caso polar, caso on-off. Esto lo voy a copiar y vamos a hacer el caso bipolar. Bipolar. Diseño. Ahora aquí nosotros hemos visto sistema binario, ¿cierto? 2 bits. Aquí mantenemos los 2 bits, pero, ¿cierto? Nosotros en el sistema bipolar, nosotros tenemos la codificación, ¿cierto?, del bit con dos señales, más y menos. Un más PDT y un menos PDT. Por lo tanto, tenemos como un sistema de 3 símbolos, ¿ya? Bipolar, porque al tener nosotros, ¿cierto?, la alternancia de signos, aparecen dos señales o dos
símbolos, ¿cierto? Uno a cada lado del Q, ¿ya? Aquí el diseño del filtro, el Q es 0, ¿ya? Que funciona como un on-off. ¿Ya? Aquí la energía es 2 EDP. La energía por bit equivale a E sub P medios. ¿Ya? El Q es el Betamax. Vamos a insertar una ecuación raíz cuadrada. Esto va adentro. Y este de aquí, el 2, pasa para abajo. 2. ¿Ya? Pero esta no corresponde a la probabilidad de error. ¿No? Directamente. Porque, como les decía, en el fondo aquí nosotros tenemos 3 símbolos. ¿Ya? Y por lo tanto el cálculo no es directo como un sistema binario puramente que corresponde a 2 señales. ¿Ya? Y nosotros tenemos que recordar que en la codificación con alternancia de signos nos permite hacer la interpretación de 3 símbolos. Yo a ver si por aquí tenía la ecuación del bipolar, 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 bipolar. Aquí está la ecuación. Exactamente. Ya, en realidad es una mezcla, ¿cierto?, de 2 símbolos, pero tiene en definitiva 3 señales. Como un sistema ¿ya? Trinario, en el cual nosotros obviamente tenemos que calcular las probabilidades de error del 0 y del 1 y del menos 1. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer el reemplazo del E sub P por el E sub B. Y este 2 se nos va. ¿Ya? El umbral lo vamos a dejar por acá arribita. ¿Ya? Como le decía, no es tan directo el sistema bipolar porque tenemos 3 símbolos en definitiva. ¿Ya? Y tenemos que hacer el cálculo de las probabilidades de error. ¿Ya? Entonces, esto de aquí lo copiamos ahí. Ya sabemos que esta probabilidad de error corresponde al este de aquí y a este de acá. ¿No? Cuando nosotros vamos al 0, ya tenemos la intersección de las dos, por lo tanto, el área, ¿cierto?, que ocupa esta señal corresponde a 2 veces, ¿cierto?, el Q, porque te intersecta con el menos 1 y con el más 1. Entonces te la hacen más chica porque está ocupando mucho espacio. Dudas, preguntas, como les he dicho, me las hacen en cualquier minuto. Y ahí está, más chiquitito, más chiquitito. Ahí. Y ahí está. Tenemos 2 veces el Q. Perfecto. Y lo que nos queda, ¿cierto?, es reemplazar las probabilidades de error. Este P de 0 es un medio. Y bueno. Ya, por lo tanto me queda el Q. Este de aquí es un cuarto. Y al ser igual al otro, este de aquí. Ya. Al ser esta igual, excepto un cuarto y un cuarto, nosotros tenemos aquí 0.5. Hacer más chiquitita. Ahí.
Por lo tanto, la probabilidad de error por bit, como les decía, no es tan directa la probabilidad de error, solo porque tenemos el caso de 3 símbolos, ¿ya? 1.5, que es lo mismo, ¿cierto? Que 3 dividido por 2. 3 medios probabilidad de error, ¿ya? Entonces, tenemos la probabilidad de error del caso bipolar. Vamos a insertar una nueva diapositiva blanca bipolar. Bipolar. Y vamos a copiar las que tenemos antes. ASK y ortogonal. Esta de aquí es la ortogonal, aunque va a partir con la on-off. Este es on-off. Ortogonal y PSK. Y aquí tenemos la ASK. Siempre digo con ese. Y ahí sí, ASK. PSK iría aquí. Ya, entonces, caso óptimo binario. Ya, nosotros tenemos la ecuación en lista. Probabilidad de error. Ya, detección óptima. Caso bipolar, on-off, ortogonal ASK, polar, PSK. ¿Ya? Eh, como les decía, lo más importante es considerar que al tener todo referido al bit, podemos comparar. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que la mejor, ¿cierto? La que tiene menor probabilidad de error, ¿cierto? Es la polar o la PSK. ¿Ya? Le sigue, ¿cierto? La on-off, ortogonal o ASK. ¿Ya? Y en tercer lugar estaría la bipolar. ¿Ya? Bipolar genérica. Recuerden que nosotros como PDT, QDT podemos elegir cualquier tipo de señal. ¿Ya? Los umbrales de decisión. En el caso bipolar, nosotros tenemos la mitad, ¿cierto? Significa la posición del umbral. En el caso polar es 0. Recuerden que este coincide, ¿cierto? Con el caso no optimizado. ¿No? Y el caso on-off ortogonal es la energía de P. Ese es solo para on-off y ASK, porque el ortogonal nos da la diferencia de energía. Acá está. Este exclusivo, ¿cierto? Ortogonal. Entonces, tenemos las probabilidades de error, receptor óptimo binario, para los casos on-off, polar, bipolar, ortogonal, ASK y PSK. ¿No? ¿Alguna duda, consulta? Porque lo importante es
es saber cómo utilizar ahora esto en los diferentes ejercicios. Ahora, uno puede acudir directamente a las ecuaciones, ¿ya? Dudas, consultas, jóvenes, comentarios. ¿No hay duda? Perfecto. Ya, jóvenes, quedamos hasta aquí. Nos estaremos viendo el próximo jueves.